Después de haber capturado a Jesús en la salida del Huerto de los Olivos, las crónicas llevadas por Flavio Josefo, un historiador apostólico, indican que llevaron a Jesús apresuradamente al otro lado del arroyo Cedrón, por las calles silenciosas, porque ya era medianoche, y los gritos desaforados y de la horda embravecida rompían el silencio de la noche. A medida que la noche avanzaba, llevaron a Jesús a Anás, el sumo sacerdote, ex sumo sacerdote. Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas entendidas en leyes judías. Ahí había sacerdotes, había gobernantes, había personas de mucho entendimiento. Pero por una deferencia al trabajo de Anás, y ya estaba prácticamente jubilado, lo llevaron ante él. Anás comenzó a preguntar. Él quería que Jesús le respondiera algo para tomarlo como sedición. Sedición es terrorismo contra Roma, y él se iba a ganar mérito. Pero ¿cómo iba a hacer eso? Imposible. Jesús llegó enseñando una doctrina para locos en ese tiempo. Decía: bendecid a los que os ultrajan. Si te dan un golpe en la mejilla izquierda, dale la derecha. Y si te quitan la capa, dale también el manto. Así era el pueblo romano. Ellos esperaban, los judíos esperaban un libertador, un rey que los libre de la opresión. Entonces, Anás no sabía por dónde preguntar. Por sedición no había modo. Por blasfemia, él decía que era hijo de Dios. Y le preguntaba, y Jesús le respondió: ¿cómo? ¿No te han informado lo que yo hablo? Entonces, haz caso a eso. Un oficial que estaba cerca le dio un golpe a Jesús en el rostro y lo hizo caer. ¿Así contestas al pontífice? Entonces Jesús le dijo: pero si tú crees que lo que digo es falso, entonces está bien que me hayas golpeado, pero si no, ¿por qué me golpeas? Anás, después de esto, de mucho cavilar, entonces envió a Jesús donde Caifás. Caifás pertenecía a la secta, a la orden de los saduceos, enemigos encarnizados de Jesús. Entre Anás y Caifás le llenaron de una serie de preguntas, pero Jesús no respondió. Al final, Caifás levantó los brazos al cielo diciendo: te conjuro en nombre del Dios, dime si eres el Cristo, el Hijo del Dios divino. Y ante esta pregunta Jesús ya no pudo callar. Le dijo: tú lo has dicho, pero te digo más, me veréis venir en las nubes de los cielos. Caifás entonces se estremeció con esta declaración, rasgó sus vestiduras y con este acto selló para siempre el fin de su carrera política y de sacerdote, porque un sacerdote no podía rasgar, dañar la vestidura sacerdotal. El Sanedrín había declarado a Jesús como reo de muerte, pero no podía hacerlo porque era de noche y las leyes judías decían que solo se podía juzgar de día. Un fallo legal no se podía hacer a medianoche. Pero eso no le preocupaba a Jesús. Los golpes, los palos, todos los vejámenes. Cuenta la reseña histórica que los soldados tuvieron que rodearlo porque la horda embravecida y llena de odio casi lo iban a matar, porque si no lo defendían, Jesús no iba a pasar hasta llegar a la cruz. Entonces,
Él no se preocupaba por eso realmente, sino porque sus discípulos, uno de ellos lo iba a negar nuevamente. Y ya le había dicho a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Con el grupo de gente llegaron al portón que impedía el paso al atrio donde estaba Caifás. Entraron, primero pasó Juan, un jovencito, pero es su rostro de Juan. Mucha pena, lágrimas, dolor, triste. La mujer que cuidaba la entrada lo dejó pasar. Y cuando vio a Pedro, ese Pedro, presuntuoso, con la presunción y el orgullo, la miró. Tú eres uno de ellos. Quita, mujer, te has equivocado. El gallo cantó la primera vez. Se fue donde estaba un grupo de personas alrededor de la hoguera porque hacía frío. Y otro que estaba por allí le dijo, tú eres uno de ellos. Y él, vete de aquí, no soy yo de ellos. Y se fue al otro lado, alrededor de la hoguera. Pasó 1 hora y uno lo reconoció. A él sí, no podía negarle. Él era familiar del siervo que él había cortado la oreja, Malco, el siervo del sumo sacerdote. Tú estabas con ellos. Y ya todos conocían que los discípulos pescadores rudos habían sido transformados por Jesús. Pero ya no hablaban palabras soeces, improperios, juramentos. Y Pedro hizo eso. Empezó a hablar groserías, improperios, maldiciones, para demostrar que no era de los discípulos de Jesús. Y el gallo cantó 2 veces. Y él había negado 3 veces. Recordó. Y miró, y Jesús lo estaba contemplando con el rostro desfigurado por los golpes recibidos. Y Pedro salió empujando a la gente de portón abajo por las calles hacia un árbol casi fuera de la ciudad, se arrodilló y lloró amargamente su pecado. Y por otra calle Judas corría también. Antes había devuelto las 30 monedas de plata a los sacerdotes y corrió, encontró un árbol casi también en un campo, se colgó y la rama no pudo sostenerlo, cayó y se reventó sus intestinos y las fieras y los animales se lo comieron. Ese campo, hasta el día de hoy, campo de muerte, nadie reclama su propiedad y nadie siembra nada allí. Hasta allí vamos a quedar esta vez. Veremos qué sucedió al día siguiente, este viernes al amanecer.